Hola a todas y todos, esta es una presentación de apoyo para su círculo de aprendizaje sobre la encrucijada de la insustentabilidad y de lo que vamos a reflexionar es sobre la idea de crisis, sobre pensamiento sistémico y cómo estas dos cosas están relacionadas desde la perspectiva de la crisis socioambiental. Lo primero es, ¿qué significa una crisis? En chino se separa en estos dos caracteres o símbolos que significan peligro y punto de inflexión. Una crisis corresponde tanto a un peligro que se avecina y una vez que estamos transitando la crisis, nuestra realidad en muchos aspectos, si es una crisis profunda, cambia. Es un cambio que en la mayoría de las veces es no reversible y eso dependerá de la condición de resiliencia del sistema, la capacidad que tiene el sistema de recuperarse frente a una perturbación. Hoy día es un momento bastante fácil para hablar de crisis, sin duda, por lo que estamos viviendo con el coronavirus. Ahora, las crisis no son siempre, en verdad más bien rara vez, espontáneas y no previstas. Usualmente las crisis se van, podemos decir, cocinando a fuego lento. Se va acumulando energía o presión en un sistema hasta que llega un momento en que el sistema en su estructura colapsa, no es capaz ya de resistir o enfrentar lo que viene. O simplemente el sistema se ha conformado de tal manera que no tiene en consideración ciertas eventualidades a las cuales está siendo vulnerable, como podría ser lo que está sucediendo hoy día con el coronavirus. Entonces, este modelo que les estoy mostrando acá es el modelo del iceberg y la intención de este modelo es a través de una imagen mostrar cuál es la invitación del pensamiento sistémico. La invitación del pensamiento sistémico es a ir más profundo en el entendimiento de las problemáticas que nos vemos enfrentados día a día. Eh, y viene de esta idea de que en el iceberg uno ve solamente un porcentaje pequeño, un 10%, más o menos, de lo que es realmente el iceberg. La mayor parte del iceberg está escondida bajo la línea de flotación. Y nosotros nos quedamos usualmente con aquello que es lo más evidente, lo que vemos. ¿Y qué es lo que vemos usualmente cuando vemos problemáticas en el mundo? Son eventos, son situaciones. Eh, son crisis, por ejemplo. Hoy día estamos viendo en los medios números de pacientes, números de infectados con el coronavirus. Estamos viendo lo que sucede en los supermercados, la locura del papel confort, que nadie entiende. Estamos viendo las reacciones de nuestros pares. Estamos también dándonos cuenta de cómo nosotros reaccionamos frente a esto. Pero son solo eventos, son registros, son números. Y lo que nos dicen no es que nos sirvan, pero su utilidad es meramente para una reacción. En el minuto que nosotros nos damos cuenta de que está pasando algo, empezamos a notar todos estos síntomas, reaccionamos de alguna manera, de lo mejor posible, pero no estamos entendiendo realmente qué es lo que sucede. Para eso hay que ir más atrás. Y cuando pensamos en lo que está sucediendo ahora, es bastante interesante, porque al principio vemos quizás estos eventos, empiezan a aparecer en China pacientes que tienen esta enfermedad y después los números empiezan a aumentar, quizás al principio no hay una preocupación tan grande respecto a lo que sucede porque se puede pensar que son casos aislados, pero a la medida que pasa el tiempo y empiezan a aumentar los casos, se empiezan a procesar y entender visualmente o matemáticamente, nos damos cuenta que hay un patrón, hay una tendencia. Y esa tendencia es de crecimiento y no de cualquier crecimiento, es un crecimiento exponencial. Y eso hace sonar la alarma en el mundo, ¿cierto? Hace sonar la alarma en el sentido de que esto puede transformarse en una epidemia, una pandemia, y hoy día ya sabemos de la situación individual en la cual estamos. Esto es ir más allá de los síntomas. El siguiente paso es entender este patrón que hay detrás y nos permite prepararnos para lo que viene en la medida que podamos modelar o proyectar los escenarios futuros. Entonces, esto es con el coronavirus. Pero hay otras tendencias globales que ya hemos ido detectando. Entonces, esto está relacionado a la presentación de la profesora Laura Gallardo que ustedes tuvieron. Este fenómeno de la gran aceleración
estos son simplemente datos graficados en el tiempo. O sea, uno podría decir que el dato aislado hubiera sido simplemente un síntoma, un evento, pero al graficarlo en el tiempo y ver cómo van cambiando, vemos tendencias claras. Entonces son tendencias socioeconómicas y hay una coincidencia con la tendencia del coronavirus, por ejemplo. Son crecimientos exponenciales o muy acentuados y además en un periodo muy acotado de tiempo. No se nota mucho en este gráfico, pero esta línea marca 1950. Si bien hay un crecimiento que viene de antes, hay un salto en 1950. Y eso para distintas variables. El Producto Interno Bruto, la construcción de represas, producción de papel, telecomunicaciones, transporte, consumo de fertilizante, consumo de energía, consumo de agua, población urbana, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos datos per se no tienen nada negativo, sino que de hecho uno podría decir es positivo. Es un mundo dinámico que crece la población, que tenemos acceso a mayores beneficios, algo que podemos celebrar y que nosotros nos ha tocado como generación beneficiarnos mucho de los resultados de estas tendencias. Entonces, el lado B de estas tendencias es que hay otras tendencias, que son las tendencias de los sistemas terrestres, nuevamente conectados con la charla de la profesora Laura Gallardo. Entonces, hay una suerte de coincidencia, incluso cuando miramos el año donde se empieza a generar este crecimiento más acentuado en estas variables, porque estas variables ya quizás no son tan positivas, son variables que hablan de impactos en el medio ambiente. No necesariamente dicen que son impactos humanos, pero si hacemos el match entre las tendencias socioeconómicas y las tendencias del sistema Tierra, vemos que hay una coincidencia que parece bastante evidente y habla de que el humano es el que está detrás de estos cambios en estas variables del sistema Tierra. Y aquí es emisiones de CO2, cambio climático, eh, de metano, el incremento de la temperatura superficial y otras cosas más específicas como acuacultura de camarones, así muy específico, eh, concentración de nitrógeno en las costas, pérdida de bosques tropicales, etcétera, etcétera. Entonces, este otro lado, el lado B de estas tendencias socioeconómicas, sí son más problemáticas porque hablan de que el impacto que está teniendo nuestra forma de organizarnos socialmente y económicamente principalmente, está afectando el sistema Tierra, su ecosistema, que de una u otra manera están conectados inextricablemente con los sistemas sociales. Y bueno, estas tendencias, quizá alguien puede decir, bueno, no importa, qué bueno que esté todo creciendo, quizá la naturaleza debe aguantar, y de hecho esa es la creencia que todavía tiene arraigado algunos y que era la que estaba bastante arraigada hasta hace pocas décadas. Pero como les presentaba la profesora, estamos rebasando ciertos límites. O sea, las tendencias no pueden seguir creciendo porque si no llegamos a un punto donde los sistemas colapsan. Y eso se entiende quizás más fácil cuando pensamos en que nosotros como personas somos un sistema complejo y nuestra temperatura puede subir o nosotros podemos, algunos de nuestros indicadores de salud pueden incrementarse, de concentración de azúcar o eh, el colesterol, lo que sea, pero hay un punto en que cualquier doctor te va a decir tienes que parar, tienes que cambiar tus hábitos, tienes que de alimenticio, de deporte, etcétera, o si no, tú te vas a enfermar y eventualmente eso te puede llevar a la muerte. Entonces, esta idea de los límites planetarios es una suerte de examen médico del planeta en un número de aspectos que son críticos. Y además, estos no son aislados, se estudian de manera aislada para poder entenderlos, pero entre ellos hay una interrelación permanente porque son todos parte del sistema Tierra. Entonces, los ciclos biogeoquímicos que están acá están afectados por el cambio sobre suelo y quizás viceversa también, y eso a su vez impacta en el cambio climático. Entonces, hay una especie de refuerzo de contagio, de refuerzo entre estas distintas dimensiones que acentúan aún más el impacto y hacen que en una evaluación como presentaba la profesora Laura, el diagnóstico es que estamos ya rebasando todos los límites. Eh, y esto es como, chuta, si estamos rebasando todos los límites, ¿por qué no estamos reaccionando? Y esto es una pregunta muy importante de hacerse y tratar de responderla permanentemente, porque estamos fallando en eh, cambiar
la forma en que nos relacionamos con la naturaleza y la forma en que organizamos nuestra economía, nuestras sociedades, para dejar de rebasar estos límites e incluso ir más allá, empezar a restituir o regenerar aquellos ecosistemas que hemos ido degradando en el planeta. Entonces esto nos llevó a entender un poco más, ir a los patrones que hay detrás. Estos patrones que nos permiten hacer, nos permitirían, en teoría, anticipar. O sea, si nosotros vemos que hay una tendencia creciente de impactos en el mundo y además alguien nos dice que eso puede ser muy nocivo para nosotros, hay que cambiar. Pero por alguna razón no lo hemos hecho. Y con el coronavirus uno podría hacer también un paralelo, o sea, la, de que venía una epidemia, una pandemia, estaba siendo avisado hace mucho tiempo. Uno puede encontrar publicaciones al respecto, incluso charlas, eh, donde decían estamos simplemente esperando que venga la próxima epidemia y no estamos preparados. Y por muchas advertencias que se dieron y una clara invitación a que hubiera una estrategia global para poder lidiar con esto, porque es una problemática global, lo que también es coincidente con la crisis socioambiental, no reaccionamos y ahora, o sea, no nos anticipamos y simplemente ahora estamos reaccionando tratando de aminorar el impacto. Entonces, ¿por qué no somos capaces de anticipar adecuadamente algunas cosas? Y eso nos obliga a ir más profundo, nos obliga a ir al nivel que sigue, que son reflexionar sobre las estructuras del sistema. ¿Cómo está conformado? ¿Por qué nos mantenemos en estos patrones recurrentes? Y esto también quizás es más fácil entenderlo de forma intuitiva cuando pensamos en nuestros propios problemas personales. O sea, nosotros quizás cuántas veces nos hemos dado cuenta que tenemos patrones recurrentes que son poco saludables o poco óptimos para nuestro rendimiento académico o nuestras relaciones interpersonales. Eh, y, y aún así seguimos cometiendo los mismos errores. Entonces, si nosotros no somos capaces de cuestionar por qué seguimos cometiendo los mismos errores, difícilmente vamos a cambiarlo. Entonces, hay algo que estamos haciendo, hay una forma en la cual estamos planteándonos nuestra vida que quizás nos lleva a esos mismos errores. Y en el ámbito personal puede ser desde dónde estoy viviendo, o cuáles son mis rutinas diarias, o si quizás tomé una decisión equivocada respecto a la carrera que quería estudiar, ve tú a saber. Pero si no nos hacemos las preguntas profundas, no vamos a lograr cambiar las tendencias. Y a nivel global, esto tiene que ver con cómo hemos configurado nuestros sistemas sociales, económicos, políticos, y cómo desde esa configuración estamos quizás perpetuando ciertas problemáticas a nivel global y, y qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que quizás mantener, pero qué cosas de frente hay que cambiar. Nuevamente haciendo referencia a la charla de la profesora Laura, ella hacía mención de manera reiterada, ya no es suficiente con cambios incrementales o graduales, tenemos que hacer cambios más profundos al sistema, a la estructura del sistema que nos mantiene en esta problemática atrapados. Eh, y ahora el resumen de estas tendencias y la llamada de alerta está bastante bien planteada en esta otra gráfica, que es una metáfora también visual, es la metáfora del embudo. Y lo que muestra la metáfora del embudo, asociado a estos otros gráficos que veíamos antes, las tendencias socioeconómicas y la tendencia del sistema Tierra, es que estas dos tendencias están en rumbo de colisión. Y eso lo sabemos hace mucho tiempo. Porque por un lado, nosotros, la población humana y todos estos indicadores socioeconómicos crecen, nuestra capacidad de transformar el territorio crece, nuestro nivel de consumo crece. Eh, y aquí podemos ver algunos gráficos, cómo ha ido creciendo exponencialmente la población, como ha ido creciendo acá un dato particular, las toneladas métricas de plástico producido también coincide en un crecimiento exponencial. Y eso, por otro lado, ha generado una degradación de los ecosistemas que soportan justamente a esta sociedad. O sea, nosotros crecemos, somos más, consumimos más y además en ese proceso degradamos los ecosistemas de los cuales dependemos y los servicios que proveen, que, que nos dan alimentos, soporte de vida, regulación, el clima, inspiración, paisajes que admirar. Nos dieron nos inspiraron quizás cuántas veces para crear las cosas que creamos como sociedad. Y eso mismo es lo que estamos acabando. Entonces, en un poco más de 100 años hemos deforestado alrededor del 50% de los bosques, se han extinguido 477 especies que
confirmada, y quizás cuantas más que ni siquiera nos dimos cuenta. Las emisiones de CO2 se han incrementado 150 veces, etcétera, etcétera. Y esa lista podría ser bastante larga. Entonces, ¿qué añade este gráfico? Es que en la medida que dejamos pasar tiempo, estas tendencias nos llevan a una situación donde las posibilidades de encontrar una solución se estrechan. Porque en un planeta que tiene su sistema planetario y ecosistemas quizás también locales degradados, es más difícil encontrar una solución, es más difícil sanar porque se ha reducido su resiliencia. Es lo mismo que pensar una persona que ha tenido sistemáticamente malas conductas y no ha cuidado de su salud, no puede esperar recuperarse de la misma forma que una persona que simplemente se ha escapado un poco en su dieta o se ha escapado un poco en sus hábitos saludables, porque su cuerpo está más sano y es más capaz de resistir una perturbación. Y es lo mismo que estamos viendo hoy día con el coronavirus. Las personas más susceptibles son personas que son de más edad, pero también personas que tienen historiales médicos. Cuando uno tiene hay un, podría decir como una degradación de un ecosistema, en este caso una pérdida de salud, estamos, somos menos resilientes a una perturbación, y en este caso la perturbación es el coronavirus. Y globalmente pueden ser múltiples. De hecho, el coronavirus también a nivel global es una perturbación. Es una perturbación que nos va a afectar a todos. Entonces, esto es clave porque nos dice, nosotros no podemos perder ni un minuto más para reaccionar. Tenemos que actuar ya. Y lo otro es que esta situación de estrechez que hemos generado de alguna forma, tenemos que eventualmente encontrar la manera de volver a abrir el embudo, de restituir, de restaurar, de regenerar los tejidos ecológicos, los tejidos sociales que se han ido degradando a lo largo de las últimas décadas, especialmente las últimas 7 décadas. Entonces, ¿cuáles son estas estructuras del sistema que nos mantienen así, que nos mantienen estas tendencias? Eso lo vamos a reflexionar ahora, y para eso vamos a ocupar otro gráfico que está de alguna manera relacionado los gráficos anteriores, pero es más específico porque recoge estadísticas de países, datos reales. Entonces, este gráfico lo que muestra son dos indicadores y los cruza, tratando de presentar una definición gráfica de lo que podría ser un criterio para lograr un desarrollo sustentable global. Entonces, el primer indicador es la huella ecológica por persona, per cápita, de distintos países. Entonces, cada uno de estos puntos es un país. Entonces, qué tan arriba o abajo esté es la huella ecológica per cápita. Entonces, si uno está en un país que se consumen muchos recursos, eh, va a tener una alta huella ecológica. Esta huella ecológica no representa solamente los consumos asociados a recursos dentro de las fronteras del territorio del país, sino los consumos asociados a la población que vive en ese país. Entonces puede ser que sean recursos que vienen de otros países. Entonces, más arriba, más huella ecológica, lo que sería negativo, en el sentido sería algo malo, si uno quisiera ponerlo en términos de valoración, porque estamos tratando de vivir dentro de una capacidad de regeneración de la Tierra. Y estas líneas de acá marcan la biocapacidad de la Tierra. Entonces la biocapacidad de la Tierra corresponde a esta capacidad de regeneración que tiene la Tierra y de entregar recursos a la vida que habita en el planeta, que es la misma vida entregándose recursos. Y en términos muy simples, imagínense que esto es como si fuera una torta, y la torta es esta biocapacidad. Entonces, si nosotros dividiéramos la torta en partes iguales para que a todos le tocara lo justo, sería este número, 1,7 creo hectáreas globales, que es la forma en que se mide este indicador. Pero lo que podemos ver, sin duda ya salta a la vista, la mayoría de los países están hacia arriba. O sea, no sé la mayoría de los países, pero otros países que están acá al menos están todos por encima. Y el otro indicador que tenemos acá abajo es el indicador del índice de desarrollo humano. Entonces, el índice de desarrollo humano aglutina varios indicadores, que entre ellos está salud, indicadores económicos, indicadores de educación, y buscan
dar cuenta de qué nivel de bienestar social se ha logrado en un país. Entonces, aquí, en la medida que uno se mueve hacia la derecha, tiene un mayor índice de desarrollo humano y, por lo tanto, se plantea que esto sería como un país que está más desarrollado. Entonces, digamos que la propuesta que se plantea en base a este índice es que valores por encima de 0,8 son un valor muy alto de índice de desarrollo humano y quizás a lo que estábamos aspirando. Entonces, países que tienen un alto índice de desarrollo humano corresponderían a los países que nosotros usualmente hemos catalogado como países desarrollados, y los que tienen un bajo índice de desarrollo humano, países que son subdesarrollados, y quizás los que están aquí al medio moviéndose en trayectos son los que están en vías de desarrollo, que es como estas categorizaciones que se han ido instalando a nivel mundial y que son tan influyentes en la manera de entenderlo. Entonces, ahora lo que van a hacer ustedes, el facilitador del círculo les va a dar un código, les voy a pedir que ya entren a menti.com, que es una página con sus celulares, y ingresen un código y van a responder unas preguntas. Entonces, estas preguntas lo que buscan es que ustedes ubiquen creo que son 5 países en este gráfico. Entonces, ustedes van a tener que ubicar a Chile, a Noruega, a Estados Unidos, China y otros países, Costa Rica. Entonces, ojo sí que los valores van a estar siempre, creo, entre 1 y 10. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cuál sería la huella ecológica de Estados Unidos? No sé, yo creo que está por acá, un 7. Y el índice de desarrollo humano yo creo que es 8. Claro, no sería 8, sino que sería, si yo creo que es 0,8, en la encuesta tengo que poner 8. ¿Ya? Y así vamos a ir, ustedes van a ir ubicando en este gráfico los distintos países que están en la encuesta para ver dónde ustedes creen que están. Lo importante es que sea lo que ustedes creen, que lo que su intuición les dice, no busquen en internet nada. Y después les van a ir mostrando los resultados de su respuesta para que reflexionemos sobre esto. Bueno, ahora que ya vimos sus respuestas, eh, vamos a ver la respuesta real. Entonces, en este gráfico que les voy a mostrar a continuación, está justamente ya graficado y indicado los países que ustedes tenían que responder. Entonces, lo que usualmente pasa es que pasan varias cosas. Una cosa es que muchas personas tienden a poner a China con una huella ecológica muy alta, usualmente por encima de Chile. Y eso es muy simple. ¿Por qué sucede? Porque se tienden a olvidar de que es per cápita. Entonces, claro, si bien China es uno de los países que tiene la mayor huella ecológica en su conjunto, cuando lo dividimos por la cantidad de personas que son el país con más personas en el mundo, se reduce muchísimo porque per cápita es más bajo. El otro tema que aparece que es bien interesante es que no saben dónde ubicar a países como Costa Rica, Cuba, o se tienden a ubicar con menos índice de desarrollo humano, a veces con más huella ecológica, pero justamente estos son los países que parecieran estar más cerca del cuadrante que define la meta del desarrollo sustentable, que es estar dentro de la biocapacidad del planeta Tierra y a su vez tener un alto índice de desarrollo humano. Y lo otro es que países como Noruega se tiende a poner que tiene una muy baja huella ecológica y muy alto índice de desarrollo humano, o sea, son como lo mejor de lo mejor. Y claro, por un lado tienen un muy alto índice de desarrollo humano, no hay sorpresa ahí, pero la huella ecológica que tienen también es alta. O sea, los noruegos, por muy ecológicos que parezcan, su economía todavía es muy dependiente de hidrocarburos, y además son países, los países desarrollados tienden a tener altos niveles de consumo per cápita de recursos, y eso se ve reflejado finalmente en la huella ecológica. Entonces, lo otro que se puede ver que acá que es indudable es que hay una coincidencia en que Estados Unidos es un país que tenía un alto índice de desarrollo humano, relativamente alto, ¿no? Parecido como a los noruegos, y una alta huella ecológica.
Ojo que estos indicadores esconden algo clave, que quizás ya se dieron cuenta algunos, que los indicadores al ser per cápita son promedio. Entonces, si nosotros miramos que Estados Unidos tiene un alto índice de desarrollo humano, eh, eso sin duda no se distribuye equitativamente en su sociedad. Hay personas que tienen eh, probablemente un índice de desarrollo humano bajísimo, comparable quizás con países eh, en este cuadrante, y otros que tienen un más altísimo comparado con los países que tienen el más alto índice de desarrollo humano, porque son países muy desiguales, la misma historia para Chile. Y desde el punto de vista de la huella ecológica pasa lo mismo, o sea, la carga ecológica de un país no es realmente pareja, hay personas, hay grupos sociales que son más responsables que otros respecto al impacto que se está teniendo. Pero esto es simplemente una manera de mirar los datos agregados, pero no quiero nunca olvidar que esconden también esta información. De hecho, probablemente si nosotros hiciéramos doble clic en alguno de estos países, se distribuiría nuevamente un gráfico similar, donde tendríamos poblaciones que están acá, poblaciones que están acá y poblaciones que están acá. Entonces ahora, otra cosa que podemos ver acá en este gráfico es la evolución de los países en el tiempo. Entonces voy a ponerle play, desde 1990 hay datos hasta el 2014 creo. Entonces aquí vamos viendo que hay un movimiento, una tendencia muy clara, ¿no? Una tendencia a moverse hacia la derecha y también hacia arriba, con cierta intención de bajar, pero la tendencia clara es hacia la derecha y hacia arriba. Eh, y cabe preguntarse por qué. ¿No? ¿Por qué esta tendencia? ¿De dónde viene? ¿Por qué pareciera ser tan consistente entre todos los países? ¿Y cómo se conecta esto con la valoración que hacíamos nosotros de países como, por ejemplo, los noruegos? O la valoración que existe culturalmente de países como Estados Unidos. Entonces, ahora es un momento para que puedan reflexionar sobre esto, qué piensan ustedes que hay detrás de esta tendencia y que les llama la atención. Entonces, dicho esto, una reflexión importante a tener es que este gráfico configura múltiples cuadrantes. Bueno, está este cuadrante del criterio mínimo para el desarrollo sustentable, pero cuadrantes de ubicación de países. Entonces tenemos acá abajo un cuadrante que son los países que están dentro de la biocapacidad de la Tierra, o sea, su huella ecológica es baja, eh, pero tienen un índice de desarrollo humano bajo. Por lo tanto, todavía les queda por avanzar en llevar bienestar a la población. Y aquí hay muchos países de África. Después tenemos este otro cuadrante, que son los países que han logrado un alto nivel de bienestar, pero están por encima de la biocapacidad del planeta Tierra, o sea, con una alta huella ecológica. Por lo tanto, ellos tienen que reducir su huella ecológica, ojalá manteniendo cierto nivel de bienestar. Y luego están los países de acá, este cuadrado más pequeño, que tienen el doble desafío, porque aún tienen un bajo índice de desarrollo humano, deben seguir subiendo, pero ya están por encima de la biocapacidad. O sea, tienen que ambas tendencias de alguna forma hacerlas converger. Eh, entonces, aquí hay una idea fuerza a rescatar que es muy importante, es que este recuadro, dentro de este recuadro está el 71% de la población global y creciendo. Entonces, la mayoría de la población ya vive con este doble desafío del déficit ecológico, ingresos más bajos que el promedio global. Eh, y esto ha crecido rápidamente en las últimas décadas. Entonces, las preguntas que debemos tener cuando hablamos de pensamiento sistémico, del modelo del iceberg, eh, es cómo logramos cambiar esta trayectoria. Cómo desde estos distintos cuadrantes generamos un tránsito hacia esta meta. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Entonces, ¿qué debemos dejar atrás y qué debemos recuperar quizás? ¿Cuáles son nuestros referentes? ¿Por qué hemos tenido por muchos años el ojo puesto en ciertos países, que son los países que hemos denominado, o sea, autodenominados como países desarrollados? Que eso no quiere decir que no tengan cosas buenísimas, algunos, pero no están lográndolo. O sea, ellos
no son exitosos, porque el éxito no puede evaluarse solamente en términos socioeconómicos, porque si uno evalúa el éxito solamente en términos socioeconómicos es pan para hoy y hambre para mañana. Por lo tanto, necesitamos buscar ampliar nuestro espectro de referentes y buscar en distintos lugares, incluso buscar dentro de nuestros propios países. Quizás estamos ya encontrando formas de organizarnos política económicamente eh, que son más sustentables. O hay países que ya han logrado un tránsito interesante que los ha acercado o que les ha permitido aumentar su índice de desarrollo humano, por ejemplo, mirándolo desde este indicador, sin incrementar la huella ecológica o incluso reducirla. Y quizás no solo referentes tradicionales, a veces ha salido los medios, países como Bután, eh, países que pueden ser como polémicos, como Cuba, Costa Rica, porque a uno pareciera que dice Cuba y inmediatamente tiene un color político, pero más allá de si uno está de acuerdo o no, cualquier caso que haya demostrado una trayectoria que es interesante, al menos vale la pena examinarlo. Y ahí uno valorar críticamente qué es lo que rescata y qué no. Entonces, pero lo mismo debiese ser aplicable a todos los países. Entonces, los países que son desarrollados y que por décadas han sido nuestros referentes principales, hay que dejar de tenerlos en un pedestal donde todo lo que hacen es lo correcto y darnos cuenta que hay cosas que sí son rescatables, pero hay otras cosas que no podemos emular. Entonces, tenemos estos cambios más profundos y no incrementales, como decía Laura, pasan por cuestionar nuestros ídolos, se podría decir, nuestros ídolos de la infancia, de nuestros países en infancia. Tenemos que darnos cuenta que los ídolos no eran tan bacanes en todos los sentidos y que había mucho de fachada y quizás de fama de corto plazo. Tenemos que pensar en nuevos referentes o aceptar que no existen y que tenemos que inventar nuevos caminos nosotros. Y eso nos obliga a llevar al último escalón del modelo del iceberg, el más profundo, que son los modelos mentales. Las estructuras de los sistemas también provienen del lugar y son de modelos mentales, que son los valores, los supuestos, las creencias, que tenemos muy arraigadas en nuestra mente, en nuestras culturas. Y así de profundo tenemos que ir si queremos cambiar la manera en que estamos viviendo en este planeta. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir construyendo las mismas estructuras, vamos a seguir generando estos patrones insustentables que se manifiestan en síntomas que son cada vez más catastróficos y dañinos. Y esto debiese asustarnos, sí, debiese preocuparnos, pero tampoco podemos quedarnos en la desesperación. Tenemos que ser cabeza fría, como decía Laura, y encontrar la manera de ver dónde podemos nosotros hacer una contribución sustantiva a que esto se revierta. Y cada uno tendrá su posibilidad, cada uno tendrá un camino que seguir. Y, y cualquier contribución hoy día puede ser un aporte. Y quizás lo ideal es que no se hagan solas, sino que también lo hagamos de una manera colectiva. Muchas gracias.